los valles, astro que alumbra mi existir. Elevo mi plegaria, oye hoy mi humilde oración. Quiero confesarte que no puedo más vivir sin ti, sin tu amor, Señor. Hazme cual estrella y alumbra mi camino con tu faz. Cristo de la gloria, elevo a ti mi humilde oración. Llena tú mi copa, que nunca me aparte de tu amor. Hoy yo quiero confesarte y servirte siempre, oh mi Dios. Hazme cual estrella y alumbra mi camino con tu paz. Al buscar en su palabra el medio mensaje de valor, no te desalientes, aunque vengan pruebas o desdéns. Él habita en la bonanza y a tu corazón traerá la paz. Hazme cual estrella y alumbra mi camino con tu paz. Cristo de la gloria, elevo a ti mi humilde oración. Llena tú mi copa, que nunca me aparte de tu amor. Hoy yo quiero ser testigo y cual siervo a ti servirte, oh mi Dios. Hazme cual estrella y alumbra mi camino con tu paz. Hazme cual estrella y alumbra mi camino con tu paz. Cristo de la gloria, alumbra tú mi vida con tu paz. Que esa sea nuestra oración, hermanos. Que el lirio de los valles, que es Cristo, alumbre nuestra vida con su paz. Gloria sea a nuestro Dios. El Señor es exaltado. Y tu voz y mi voz en alabanza a Él exaltan su nombre. Gloria sea a nuestro Dios.
¿Podemos sentarnos? Es un placer en esta mañana poder estar con ustedes, hermanos. La iglesia se ve preciosa. Vemos caritas conocidas, caritas no conocidas. Y le damos gracias a Dios por eso. Antes de iniciar el tema de esta mañana, hay 3 personas que tienen una petición muy especial. Y quisiéramos en esta mañana tener una oración especial por ellas. Aunque muchos de nosotros tenemos especial petición a nuestro Dios, estas 3 personas tomaron tiempo para pedir esto al Señor. Y aunque uno de ellos no lo hizo, a nosotros no se nos pasó por alto. Me refiero a Reiniel Arriaga. Reiniel, ¿puedes pasar por acá? Reiniel acaba de bautizarse, no lleva ni 3 meses bautizado. Y hoy el Señor le ha concedido la oportunidad de cumplir un año más de vida. Pero Reiniel tuvo también el gran privilegio de unir su vida en matrimonio con una de nuestras hermanas de aquí de la iglesia, Lianet. Dios te bendiga. Así es que Reiniel goza no solamente de matrimonio, de bautismo, sino de años de vida. Y gloria a Dios por eso, Reiniel. Por otro lado, tenemos también aquí una hermana que hemos querido, hemos apreciado mucho en los últimos 5 meses que ha estado con nosotros. Margot, ¿tú te imaginas de quién hablamos? Estamos hablando de Matilde. Matilde, pase por acá, por favor. Ella estos últimos 5 meses estuvo con nosotros, activa con nosotros aquí en la iglesia. Ella por fuerza tiene que regresarse a su país. Pero ya tiene una visa de 10 años. No sabemos cuándo regresará, pero debe de ser antes de que se cumplan esos 10 años. ¿Ah? Gracias, Matilde. Y tenemos a un jovencito que su madre, en su confianza en su Dios, nos pidió que oremos por él. Me refiero a Javier Valentín. Venga, Javier, venga con su mamá. Vamos a orar. Javier va a ser operado este próximo martes. Y queremos que el Señor en su misericordia también pueda obrar sanidad y sobre todo la dirección en esa su operación. Javier no está nervioso ni está preocupado. Él está confiado en que Dios hará la obra. Bien, les invito a que inclinemos el rostro. Vamos a orar en favor de estos 3 hermanos acá. Mi Señor y mi Dios, en esta hora queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, eres poderoso. Eres un Dios de misericordia y de amor también. Aun cuando nosotros no nos merecemos estas cosas, Señor, tú todavía nos las sigues concediendo. Y es por eso que en esta hora, Señor, queremos darte gracias por hermana Matilde Rojas. Tú nos has dado el privilegio, la oportunidad, la bendición de tenerla aquí durante estos 5 meses. Hemos aprendido cosas con ella. Y queremos, Señor, que ahora que ella regresa a su país, tú la puedas seguir dirigiendo, las puedas seguir bendiciendo, la puedas seguir guiando, Señor, como hasta ahora tú lo has hecho. Que ella pueda ser de gran bendición, de influencia sobre su familia allá, también sobre su iglesia. De igual manera, ella ha aprendido muchas cosas aquí. Y esperamos, Señor, que lo que ha aprendido aquí sea para crecer espiritualmente y para acercarse más a ti también. Bendícela, Señor, y permite que su tiempo en Colombia sea un tiempo de progreso y también, Señor, de victoria en Cristo Jesús. Tengo aquí a mi lado a Reiniel, Señor. Tuvimos el privilegio de adoctrinarlo en las doctrinas, en las cosas básicas de la iglesia. Tuvimos la oportunidad de enseñarle a conocerte mejor, Señor. Y en ocasión de eso, Señor, él decidió seguir tus pasos. Y te damos gracias por ello. Te damos gracias, Señor, porque le diste la oportunidad también de unir su vida en matrimonio con su esposa Lianet. Padre, bendice ese matrimonio desde ya. Y que ese matrimonio, Señor, sea un ejemplo para esta iglesia y para la comunidad donde viven. De que tú todavía obras, Señor, con poder sobre jóvenes que deciden seguir tus pasos.
Bendícelo, Señor, en sus años de vida que le has concedido, y que él pueda, el resto de los años que tú le concedas en esta vida, dedicárselos a ti. Amén. Padre, no te olvides también de mi hermanito y amigo Javier Valentín. Su madre, Señor, confía en ti, y Javier también confía en ti. Amén. Queremos, Señor, que tú conduzcas y dirijas las manos de estos médicos que habrán de operar. Que ellos, Señor, puedan hacerlo con la dirección y la bendición tuya. Que Javier se reponga pronto, Señor, y que pueda estar nuevamente con nosotros, glorificándote y honrándote y testificando una vez más que tú eres un Dios poderoso. Gracias, Señor, por escucharnos en esta mañana. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, qué bonito. Es un privilegio poder abrazar, querer a nuestros hermanos, porque el mundo está falto de amor. ¿Sabían ustedes eso? El mundo dice que tienen amor, pero el mundo está falto de amor. Hoy por hoy usted ve a dos hombres dándose un abrazo y eso es cuestionable. Ve a dos mujeres dándose un abrazo y eso también es cuestionable. Y si lo hacen en público, más cuestionable es. El mundo necesita aprender a amar. Y está en nosotros, hermanos. Está en nosotros poderle enseñar al mundo que todavía, aún con todas estas aberraciones que existen, nosotros podemos amar. Y amar como Dios nos ama. Y este no es el tema de esta mañana, pero lo que pasó aquí me induce a hablar acerca de esto, del amor de Dios. Sin embargo, esta mañana quiero hablar un poquito acerca de lo que Jesús experimentó. Tal vez lo experimentó en un momento, digamos, de bajón de moral, de frustración. Posiblemente lo podemos pensar como que fue que Jesús ya estaba cansado de la gente que lo seguía. Sin embargo, en esta semana que he estado profundizando un poquito sobre este tema, me di cuenta de que jamás Jesús se frustró por la misión que vino a hacer a esta tierra. Jamás. Pudiese ser que lo viésemos así, pero nunca ocurrió de la manera en como tal vez nosotros lo hemos presenciado, lo hemos visto. El relato se encuentra en Juan 6. Así que les invito a abrir sus Biblias. Yo me tomé no voy a decir atrevimiento, pero saqué el texto en una traducción diferente, la cual no tengo y por eso lo saqué aquí. Así que no me van a ver abriendo mi Biblia regular. Es la versión, la Biblia traducida al lenguaje actual. Esa es la versión que voy a leer esta mañana. Sé que posiblemente cuando yo lea la Biblia mía aquí, usted va a leer la suya allá un poquito diferente. Pero saqué esta traducción porque como que cuando la leí dije, wow, me impactó. Me impactó grande y más que vamos a presentar el tema en esta mañana. Así es que quiero estar claro en lo que vamos a presentar y procurar que ustedes también estén claros en ello. Antes de leer la palabra, les invito, vamos a orar para que el Espíritu de Dios guíe nuestras mentes en esta mañana. Amado Dios, en esta mañana, Señor, hemos aceptado este privilegio que tú nos das de predicar tu palabra.
Queremos hacerlo, Señor, con denuedo. Queremos hacerlo, Señor, con la seguridad de que tú nos guías. Y que sobre todas las cosas, Señor, tú abres nuestro entendimiento para que lo que se va a predicar aquí hoy pueda repercutir en nuestras vidas, en nuestras mentes, de tal manera que nuestras vidas puedan también experimentar un cambio para que tu nombre sea glorificado. A ti nos consagramos, Señor, y gracias te damos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Dice que Jesús fue al otro lado del lago de Galilea. Y dice su Biblia que el lago de la Galilea se conocía como el lago de Tiberias. Y mucha gente lo seguía en ese momento. Y dice que lo seguían por una razón en particular. ¿Puede alguien decirme qué dice tu Biblia? ¿Lo seguían por qué razón? Por las señales que hacía, porque sanaba enfermos. Dice, por los milagros que él hacía al sanar los enfermos. Dese cuenta que desde el principio de este texto, de este capítulo, ya no están diciendo por qué razón los que seguían a Jesús lo seguían. ¿Lo seguían con un propósito genuino o no? Óigame, déjeme decirlo, o déjeme decirle en esta mañana, que seguir a Jesús porque te sana a los enfermos no es malo. ¿No quisieras tú ser sanado en esta mañana? ¿No es eso lo que oras tú en esta mañana o todos los días de tu día? Y si tienes una enfermedad que torna a ser crónica o posiblemente terminal, con más razón le oras a tu Dios. Así es que los que seguían a Jesús y lo seguían porque sanaba enfermos, no necesariamente estaban equivocados, hermanos. Tenían una buena razón para seguir a Jesús. Y quiero que estemos bien claros con esto para que no nos desviemos de por qué razón tú y yo seguimos a Jesús. Porque si bien es cierto que tú estás aquí en esta mañana, no necesariamente significa porque estás siguiendo a Jesús por el propósito o el motivo correcto. Y esto es de pensar. Esto es de pensar. Así que dice que cuando estas cosas ocurrieron, se acercaba la fiesta de los judíos, que era la fiesta de la Pascua. Jesús fue al cerro con sus discípulos y se sentó. ¿Sabían ustedes que los maestros en el tiempo de antes enseñaban sentados? Hoy por hoy nosotros enseñamos de pie. Y el estar de pie nos da a nosotros cierta autoridad. Estamos enseñando, usted está ahí al frente y usted nos está mirando. Pero en el tiempo de antes no era así. Los maestros enseñaban sentados. De tal manera que podían no solamente atraer la atención del público, sino que ponían al público al mismo nivel del maestro. Nadie se sentía superior o inferior. Qué interesante. Y el judío tenía esto muy presente, lo tenía muy claro. Así es que Jesús se sentó y dice que no necesariamente comenzó a predicar, sino que cuando vio a toda esa gente, le preguntó a quién. ¿A quién? A Felipe. ¿Ustedes saben quién era Felipe? Era un discípulo más. Pero no solamente era un discípulo más, sino que Felipe era aquel discípulo que se le conocía a las leguas como el discípulo que siempre dudaba. ¿Conoces a alguien que duda mucho de lo que la palabra de Dios enseña? Que todo lo pone en tela de juicio. Yo nunca lo había visto de esa manera. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Demuéstramelo. ¿Conoces gente así? Felipe era así. Y entonces Jesús, que había subido con los discípulos, ¿cuántos eran? 12, y escogió a Felipe. Pudo haber escogido a Juan, pudo haber escogido a Pedro, pero escogió a Felipe. ¿Por qué razón Felipe?
Ya dijimos que Felipe era conocido como el que dudaba mucho, ¿verdad? El que siempre tenía algún tipo de dudas. Dice que le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Dice las Escrituras que había alrededor de unos 5,000 hombres. Y ustedes bien saben que el hombre siempre está acompañado de la esposa, si es que tenía una para aquel tiempo. Pero junto con la esposa estaban ¿quiénes? También los hijos. Así es que podríamos redondear así a grandes rasgos que habían por lo menos unos 15,000, ¿cierto? Entonces esa gente estaban ahí sentados y Jesús le preguntó a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar tanta comida para esta gente? Dice. Jesús no hizo esa pregunta, hermanos, simplemente por hacerla. El versículo 6 les dice a ustedes la razón por la que Jesús hizo esa pregunta. Jesús preguntó esto para ver qué pasa, qué decía su discípulo. ¿Cómo dice el texto tuyo? Para probarlo. ¿Ah? Quería saber cómo actuaba Felipe. Así es que ya esto me está dando a mí una idea de que Jesús está buscando algo más que simplemente una respuesta. ¿No lo has percibido? Jesús está buscando algo más que simplemente una respuesta. Jesús está buscando a ver cómo es tu fe. Y Jesús no tuvo que esperar mucho tiempo para percibir y saber cuál era la fe de Felipe. Cuando Felipe le dice, mira, ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Versículo 7 dice eso. Entonces el 8 dice, Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús, aquí hay un niño. ¿Y este niño qué tiene? ¿Tenía cuánto? 5 panes de cebada. Y hago un paréntesis aquí para decirle, ¿sabían ustedes que ese era el pan más barato que había para ese tiempo? Ese tiempo, ese pan es como que nosotros conocemos este tiempo, el pan blanco, que lo venden a 79 centavos la libra. Pero cómprate el de wheat, ¿ah? Que te vale 1 y pico la libra. Pues el pan de cebada era como decir el pan blanco, el más barato, porque el más caro era el pan de trigo. ¿Ah? Para ese tiempo. Y dice que ese niño tenía 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero Simón no solamente dijo eso. ¿Qué dice tu Biblia que dijo? Pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. A mis queridos, ¿no te está indicando eso que también Andrés estaba dudando? Lo dice claro, ¿verdad? Entonces, no podemos solamente juzgar a Felipe, sino también el mismo Andrés estaba dudando. Uno decía, mira, ni trabajando 200 días podemos alcanzar a alimentar a esta gente. Y este otro decía que ya presentó que hay 5 panes y 2 peces, pero también duda y dice, pero eso no va a alcanzar. Así que estos 2 discípulos que andaban con Jesús todo el tiempo, que sabían quién era Jesús, que veían más cosas que la multitud que le seguía, todavía estaban dudando. Todavía, hermanos. Y esto me hace pensar que tú y yo estamos en la misma posición. ¿Qué más nosotros necesitamos ver que Jesús hace por nosotros? ¿Te estás con salud? Si tienes un catarro, un catarrito rapidito. Si estás enfermo a nivel de operación, oramos por ti. ¿Qué más esperamos nosotros de Jesús? Pero todavía vivimos vidas que demuestran, que denotan, que indican nuestra incredulidad por lo que Jesús ha hecho y puede hacer por nosotros. Qué triste, pero es la realidad que estamos viviendo. Entonces nos dice más adelante
que Jesús les dijo a los discípulos, miren, sienten a la gente. ¿Ven? Sienten a la gente, espárzanlo. Y con lo que hay en esas canastas comiencen a repartir. ¿Cuánto había en las canastas? 5 panes y 2 peces. Y con lo que tienen en las canastas comiencen a repartir. ¿Cuál es la lógica, hermanos? ¿Cuál es la lógica? Coger un pez y empezarle a quitar pedacitos y empezar a repartir por pedacitos, ¿verdad? Y el pan lo mismo, por pedacitos chiquitos y toma, migajitas. Sin embargo, qué interesante, hermanos, que cuando ellos fueron a recoger las canastas y comenzaron a repartir, pudieron alimentar a toda esa multitud y todavía sobró. Alabado sea el Señor. Qué milagro poderoso, hermanos. Qué milagro grande, hermanos. La multitud tenía hambre. No era que estaban allí haciendo el mate de que no. La multitud tenía hambre y Jesús lo percibió. Y Jesús en su sabiduría dijo: hay que darles de comer antes de que me escuchen, porque gente con hambre no escucha. Y yo espero que ustedes me estén escuchando. Entonces Jesús quería que lo escucharan. Pero ¿crees tú que Jesús simplemente quería que lo escucharan, mis queridos? No. Todo lo que Jesús hace tiene un propósito de vida eterna. Tú, el que estás apuntando, apúntalo. Todo lo que Jesús hace, lo hace con propósitos de vida eterna. Y Jesús, precisamente en ese momento, pretendía hacer eso. Enseñarte que la vida del hombre no constituye, no está cimentada, no está circunscrita, no descansa solamente en la comida y en la bebida, hermanos. De hecho, Él lo dijo. Por lo tanto, para nosotros hoy, eso es una lección poderosa. Es necesario que tú y yo reconozcamos la necesidad, la importancia de lo que es el alimento espiritual también. Entonces dice que después de estas cosas Jesús se dio cuenta que la gente quería llevárselo por la fuerza porque hizo un milagro extraordinario. Entonces dice acá, quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey, pero entonces Jesús se escurrió. Y no fue la primera vez que Jesús se escurría. Hermano, una multitud de 5,000 personas más sus demás adeptos son mucha gente. Y gente apretando, y gente queriendo más milagros, y dentro de esa multitud había mucha incredulidad. Y aún con la incredulidad que había, Jesús todavía dijo: mira, déjame irme, y se fue. ¿No crees tú que Jesús pudo haber dicho: todavía les hice este milagro y percibo incredulidad, déjame volver a trabajar con ellos? No. Él percibió de que ellos, mira, como me diste lo que necesitaba, ahora necesitamos nosotros que tú seas nuestro rey. Tú vas a ser el que nos vas a librar. Tú nos alimentas de gratis, tú nos ayudas, tú nos sostienes. Y Jesús se fue, hermanos. Y dice que se fue al monte y se fue solo. Ni tan siquiera se llevó a sus 12 discípulos, se fue solo. Pero al anochecer, los discípulos subieron a una barca para irse de ese lugar al próximo lugar, a Capernaum. Y estando en la barca y en la noche y demás, dice tu Biblia, que vieron a alguien, por no decir algo, caminar sobre el mar. Y yo quisiera que tú te pusieses en ese cuadro cuando tú coges el crucero para las Bahamas. Si vieses a alguien caminando sobre el mar, hermano, ¿correrías para tu cabina?
¿Irías a dar la noticia al capitán del barco? ¿Qué harías tú? Entonces dice que los discípulos no solamente vieron esa escena, sino que se asustaron. ¿Qué denota miedo, hermanos? ¿No crees que el miedo denota falta de fe? ¿No crees que el miedo indica de que tú no crees en quien has de creer? Por eso cuando orábamos por Javier, decíamos que Javier no tiene miedo, no porque sea un niño, sino porque Javier confía en quien va a estar con él en la operación. ¿Ah? Entonces, sabiendo esto, mi querido, tú estás pasando por problemas económicos. Estamos aquí a 10, ya se supone que hayas pagado la renta. Algunos tal vez todavía la renta no la han podido pagar. ¿Confías en el Señor? ¿Te quedaste sin comida? ¿Confías en el Señor? ¿Tus hijos están en problemas de drogas? ¿Confías que el Señor te los puede sacar de ahí? ¿Estás pasando por una enfermedad que te la acaban de diagnosticar? ¿Crees tú que el Señor no puede librarte de ello? Mira, mi hermano, tú no tienes que irte muy lejos. Si Dios quiere, el martes, cuando Javier, no lo veo dónde está, por allá, cuando el martes Javier vaya allá, que le hacen el último check-up, ¿verdad? El último. Puede ser que Javier diga, mira, que este muchacho no hay que hacerle nada. ¿Tú lo crees? Hermano, eso es fe. Pero estos hombres, después de haber tenido esta experiencia, todavía estaban en dudas. Y tanto fue así que les dio miedo, dice la Escritura. Tuvieron miedo. Pero Jesús les dice, yo soy. No tengan miedo. Los discípulos querían que Jesús subiera a la barca, estando él todavía en el agua, pero muy pronto la barca llegó al lugar a donde iban. Jesús no se tuvo que montar en la barca. Entonces dice que al día siguiente, versículo 22, la gente estaba al otro lado del lago ya, se enteró de que los discípulos se habían ido en la única barca que había y de que Jesús no se había ido con ellos. Entonces se dieron cuenta que otras barcas llegaron y esas barcas que llegaron no traían a Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? Se hundió. ¿Dónde estaba Jesús? Siguió caminando y cruzó todo el lago. ¿En dónde estaba Jesús? ¿No te has preguntado eso? Dice, entonces se detuvieron cerca del lugar donde Jesús había dado gracias por el pan que alimentó a la gente. Y cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos venían en sus barcas, decidieron irlo a buscar. ¿Qué gentes? ¿Los discípulos? No, la multitud. Imagínense, hermano, entonces ahora la multitud va en busca de Jesús. Toda la multitud detrás de Jesús. Óigame, qué interesante. Y cuando la multitud, dice el versículo 29, encontró a Jesús, ¿qué tú puedes esperar que hubiese pasado? Jesús, y todo el mundo de una encima de él, ¿verdad? Eso es lo más lógico. Estamos contentos, apareciste, haznos otro milagro. Queremos ver, queremos aprender un poquito más de ti. Lo primero que le preguntando, maestro, ven acá, ¿y cómo tú llegaste aquí? ¿Cuándo tú llegaste? Si usted lee un poquito más adelante, se da cuenta que Jesús no contestó esa pregunta. Él no la contestó. Sí, pero Jesús, ¿cuándo tú llegaste? Y Jesús está contestando otras cosas, hablando otras cosas. Pero lo que es interesante de esto, hermano, es que ellos hicieron la pregunta y a ninguno le interesó que Jesús se la contestara. Usted se ha visto en situaciones donde usted pregunta por preguntar. Situaciones donde tú haces una pregunta y ok, te contestaron otra cosa y está bien, no sigo haciendo la pregunta. No era una pregunta de interés. Pues vean lo que dice aquí el texto, el versículo 26. Cuando le hicieron esa pregunta a Jesús, él dijo,
Mire, francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. La gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. ¿Qué era lo único que Dios quería de esa multitud? Que creyeran ¿en quién? En Jesús. Ni tan siquiera Dios estaba diciendo, dile a esa gente que crean en mí. No, que crean en ti. Oh, esto es interesante. Dios había pedido que ustedes, los que me siguen, crean en mí, dice Jesús. Y en esta mañana Jesús nos hace la misma pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Por qué tú y yo nos congregamos sábado tras sábado aquí? ¿Por qué tú te molestas en invitar gente para que vengan a acompañarte aquí a la iglesia? ¿Qué te impulsa a ti a que otros sepan dónde tú estás metido los sábados por la mañana? Eso es lo mismo, hermanos. Entonces Dios nos está contestando, quiero que sepan, Iglesia de Orlando, quiero que sepan que lo que Dios quiere de nosotros es que creamos en Cristo Jesús. No por los milagros que hace, no por las maravillas que hace, sino porque Él es el Hijo de Dios. Y es por eso que estamos aquí. Cuando tú salgas de aquí y te encuentres en tu trabajo y dices, ¿qué pasa? ¿Por qué tú no trabajas los sábados? No contestes, por favor. No, porque lo que pasa es que en mi iglesia no permiten que se trabaje sábado. Esa no es la razón, mis queridos. No conteste, no, porque mi pastor no me lo permite. Esa no es la respuesta. La respuesta es concisa y Jesús nos la está dando a nosotros en esta mañana. Es para que crean que yo soy el Hijo de Dios. Yo voy a la iglesia los sábados porque voy a adorar a mi Creador. Yo voy a adorar a mi sustentador. Yo voy a adorar a mi Dios. Hermano, y si tú no tienes eso claro, nosotros estaríamos en la misma posición que estuvo esta multitud de incrédulos. Venir aquí a la iglesia a cumplir, hermano, no nos ayuda en nada. En nada. Dice el Señor en su palabra que el que no está con Él, ¿qué hace? Desparrama, hermano. El que no está con Jesús desparrama. O sea, eres un tropiezo para la obra de Dios. ¿Quieres tú ser un tropiezo para la obra de Dios? No, yo creo que no. Yo creo que el Señor, por alguna razón, puso sus ojos sobre ti. De hecho, hay quienes han dicho, no, yo decidí aceptar al Señor. ¿No han escuchado ustedes eso? Yo decidí aceptar al Señor. Y la palabra de Dios, te lo pruebo esta mañana, no dice eso así. Dios fue el que decidió poner los ojos sobre ti. Fue Dios. No fuiste tú. ¿Comprobamos eso? Vamos a Vamos al texto, al versículo número 35 del mismo libro, San Juan 6. Jesús dijo,
¿Lo tenemos? Jesús dijo: yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí, a pesar de que han podido verme. Todos los que mi Padre ha elegido, ¿qué dije? Todos los que mi Padre ha ¿qué? Elegido para que sean mis seguidores. ¿Eso fue decisión tuya? No. Dios te escogió a ti en su prerrogativa para que tú seas seguidor de Jesucristo. Por eso tú estás aquí. No es por otra cosa, hermanos. Entonces Dios en su amor te escoge a ti para que sean mis seguidores y vengan a buscarme, y cuando vengan, entonces yo no los rechazaré. Amén. Jesús no nos va a rechazar porque Dios fue el que nos escogió a nosotros. Ahora sí, nosotros en nuestra duda, nosotros en nuestra condición de incredulidad, entonces nosotros hacemos nuestras decisiones, interferimos con la voluntad de Dios, interrumpimos el plan de Dios, ya sea para afectarlo o para no afectarlo, hermanos. Pero tú y yo estamos aquí porque es voluntad de Dios. Y eso es una verdad que tú y yo tenemos que salir de aquí con ella. Por voluntad de Dios. Dios te escogió a ti, no a ti mismo. Y te escogió a ti haciendo o viendo o permitiendo que tú y yo creamos en Jesucristo, su Hijo. Y por eso Cristo vino para salvarnos, hermanos. No había otra opción. Pudieron haber sido otros hombres, pudieron haber sido ángeles, pero Dios decidió que fuésemos tú y yo los que nos beneficiemos del sacrificio de Cristo. Entonces, el versículo 30, yendo un poquito más atrás, dice: ¿qué milagro harás para que te creamos? Ya habían experimentado el milagro de los panes y los peces. Habían también experimentado otro milagro, que fue que vieron a Jesús caminar por el agua. Y entonces ahora todavía le pregunta, y miren por qué viene esta pregunta. Versículo 28. La gente preguntó: ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Entonces respondiendo Jesús dice: bueno, Dios quiere que ustedes crean en mí, a quien Él ha enviado. Lo único que Dios quiere es que crean en mí. Entonces, ellos todavía preguntan: ¿y qué milagro vas a hacer para que creamos que tú eres el Hijo de Dios? Estamos hablando de un pueblo, hermanos, que estaba viendo a Jesús como yo te estoy viendo a ti, como tú me estás viendo a mí hoy. Que si yo quiero seguirte a tu casa y tú no me das la dirección, yo simplemente te miro, sigo tu carro, y aunque no pare por tu casa, paso por la calle y dice: ahí es que vive. Ya. Así de físico era. Veían a Jesús irse por allí y dice: bueno, yo no sé a dónde se fue, yo sé que se fue por ahí. Pues camina por ahí, a ver si lo encuentras. Algo vas a encontrar. Entonces esa fue la experiencia de ellos. Y todavía dijeron: ¿qué milagro qué milagro harás para que te creamos? Y todavía preguntaron: danos una prueba de ello. Para no quedarse tan cortos en eso, dijeron: mira, Jesús, nuestro Padre nos dio pan del cielo. Refiriéndose al maná. Nos dio pan del cielo. Y ese pan nos lo daba a nosotros todos los días. Y ese fue nuestro Padre. ¿De dónde tú vas a sacar pan todos los días para nosotros? Hoy nos diste de comer. ¿Y mañana qué? ¿Vas a hacer lo mismo? Y la multitud seguía con esa su incredulidad, mis queridos. Hoy el Señor te dio la bendición de que te aprobaron el seguro social. Te dieron las medicinas que necesitabas.
y el día 30 se te acaban porque te las dan por 30 días y ya empiezas a dudar, Señor, ¿y me las volverán a dar? ¿Me seguirás bendiciendo? ¿Tendré la oportunidad de adquirirlas? Y así somos, hermanos. Entonces dice, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Y todavía ellos en su duda. Entonces la gente le dijo, Señor, danos ese pan. Pensando que el pan iba a ser ¿qué? Maná de nuevo. Entonces Jesús le dijo, ay, mis queridos, yo soy el pan que da vida. ¿Qué tú dices? Sí, yo soy el pan que da vida. Es más, el que confía en mí, nunca más volveré a tener hambre, y el que cree en mí, nunca más volverá a tener sed. Versículo 36, como les dije, ustedes todavía no creen en mí, a pesar de que han podido verme. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. Dice Jesús todavía, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Cuando llegue el fin del mundo, dice Jesús, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir. Y todavía como que lo que Jesús está diciendo no está tan fácil de digerir. Está medio complicado. Y todavía sigue Jesús diciendo, porque mi Padre que quiere que todos los que me ven y creen en mí, que yo soy su hijo, tengan vida eterna. Algunos judíos entonces empezaron a murmurar. Dice aquí esta versión, empezaron a hablar mal de Jesús. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué está complicando las cosas? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? Nosotros seguimos los escritos que aparecen. Los escritos que aparecen eran los rollos que habían para ese tiempo. Y en eso creemos porque está escrito. ¿Y quién es este para decir estas cosas? Y empezaron a murmurar, dice su versión. Pero aquí dice, empezaron a hablar mal de Jesús. Y ante esa duda, dice, porque había dicho que Él era el pan que bajó del cielo. ¿Y cómo tú dices que eres el pan que bajó del cielo? ¿Cómo es posible eso? Y entonces ya, hermanos, el asunto de la incredulidad no solamente se quedó en incredulidad, ahora se volvió en un rechazo total. Al punto de que dice que la gran multitud de ellos se fueron y lo abandonaron. Nunca más lo siguieron. Decía yo en la clase de los nuevos creyentes, para los judíos no fue difícil crucificar a Jesús. Para los judíos no fue difícil crucificar a Jesús. Jesús era una amenaza para ellos. Sus creencias estaban amenazadas. Sus principios estaban amenazados. Sus dioses, por decir así, ¿verdad? Que eran los hombres que Dios había puesto en el camino como líderes del pueblo, todavía era una amenaza para ellos. Jesús era una amenaza para el pueblo. Crucificar a Jesús para los judíos no fue difícil. Al contrario, sácalo del medio ya. Mucho tardaste. Por eso podemos entonces entender por qué la turba, la multitud, que una vez disfrutó de los milagros de Jesús, para el momento de la crucifixión no tuvo problema. Crucifícale, mátalo, sácalo del medio. Y hermano, tú y yo estamos jugando un papel sumamente importante en el final de este tiempo. Dice el libro de Apocalipsis que los demonios harán cosas extraordinarias. Tomarán control de nuestras vidas
si nuestras vidas no están escondidas en Jesús de una manera extraordinaria, hermanos. Hay personas que hoy en día cometen fechorías y cuando se les enfrenta dicen, yo no sé por qué lo hice. Yo no entiendo por qué lo hice. Mi querido, simplemente porque el ser humano que no está con Jesús no piensa y actúa, sino que simplemente reacciona. Y tus sentimientos, como mis sentimientos, si no están en Cristo Jesús, están en el otro. Y lo que hacemos es reaccionar. No pensamos y actuamos. Con Jesús, tú y yo pensamos y actuamos. Sin Jesús, tú y yo lo que hacemos es reaccionamos. Y eso fue lo que pasó con la turba. Para ellos no fue fácil, hermanos, aceptar lo que Jesús decía. No fue fácil entender el asunto de que yo soy el pan de vida. Yo bajé del cielo. El que está en mí vivirá. El que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Y qué es eso? Nicodemo, ¿cómo es posible que yo vuelva a nacer de nuevo de una mujer? ¿Por qué es tan difícil entenderlo, hermanos? ¿Y tú y yo estamos lejos de ello? ¿Se nos hace difícil a nosotros entender la palabra de Dios? ¿No podemos comprenderla? ¿O es que la palabra de Dios nos da tan duro en la llaga que no queremos escucharla? Es por eso que el Señor dijo más adelante, el que confía en mí nunca más volverá a tener hambre, el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. No bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que eligió para ser mis seguidores. Y entre esos ninguno, hermano, estás tú y yo. Dios no espera que tú y yo nos perdamos. Y esta mañana nosotros hemos sido llamados para eso. Cuando llegue el tiempo del fin, dice Jesús, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir. ¿Tú crees eso? Yo lo creo, hermanos. Porque en Cristo Jesús, tú y yo tenemos vida eterna. No moriremos. Sí, pero se murió. Bueno, esa es la muerte física. Pero el Señor promete que llegará el día cuando Él resucitará a los muertos. Y los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán. Gloria a Dios por eso, hermano. Entonces, yo no me preocupo por esta vida que me está dando tanto palo, que me está dando tanto golpe, porque ya sé, por lo que me dice la Escritura, que esta no es la vida única nuestra, que de aquí vamos a salir. De ese hoyo donde estás metido vas a salir. De esa dificultad donde estás metido vas a salir. De ese sufrimiento que estás pasando vas a salir si crees en Cristo Jesús. Si esperas en Él. Si confías en Él. Algunos judíos empezaron entonces a hablar más de Jesús porque había dicho que Él era el pan que bajó del cielo. Y decían, ven acá, ¿no es este Jesús, el hijo de José y de María? Yo conozco a sus padres. ¿Cómo se atreve a decir que bajó del cielo? Y Jesús, no escuchando, sino percibiendo la actitud de su público, de sus seguidores, dice, dejen ya de murmurar. Dios mi Padre me envió. Y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Esa es otra confirmación de que tú estás aquí porque el Padre lo quiere. Porque si el Padre no lo quiere, ¿qué hace? Dice aquí claro, nadie puede ser su seguidor si el Padre no lo quiere. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre. Versículo 45, en uno de los libros de los profetas dice, Dios enseñará a todos, por eso todos los que escuchan a mi Padre y aprenden de Él se convierten en mis seguidores. Y hoy tú y yo estamos aquí como seguidores de Cristo Jesús.
Los judíos empezaron a discutir entre ellos, hermanos, a discutir ahí. Y dentro de la murmuración ya no se quedó en murmuración, ahora era discusión. Y discusión y pelea. Y en algunos textos más adelante dice que hasta trataron de aniquilar a Jesús antes de su tiempo. Y dice Jesús: yo soy el hombre y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo, yo soy el Hijo del Hombre y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el tiempo del fin, yo los resucitaré. Mi cuerpo es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Mi Padre, el Dios de la vida, el que fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso todo el que come mi cuerpo tendrá vida eterna. 58. Yo soy el pan que bajó del cielo, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados. Esos sus antepasados murieron todos, y yo estoy aquí. Yo soy el pan de vida y de vida eterna. Jesús dijo todas estas cosas en la sinagoga de Capernaum, nos dice el texto. Cuando muchos de sus seguidores escucharon esto, dice el texto, versículo 60, dijeron: esto es difícil de entender. Pero más difícil de entender, esto es difícil de aceptar, dice aquí. Eso no lo aceptamos. Y ahora, tú y yo estamos en el cuadro. Porque cuando el Señor te dice a ti: mi querido, si tú me vas a aceptar a mí, hay que dejar muchas cosas de este mundo. Que hay que dejar muchas cosas. Sí, entre esas cosas, no comemos esto, no bebemos esto, no hacemos esto, no vamos a esto, y entonces nuestro corazón y nuestra naturaleza empieza a repeler. Esto no me gusta, esto no me cuadra. ¿Cómo va a ser posible? Hay que evitar trabajar en sábado, pero ¿cómo es posible? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y cómo? Y el Señor sigue mencionándote y sigue presentándose situaciones que hoy en día son las que te tienen a ti en la misma situación que tenían a los seguidores de Jesús, en incredulidad. Jesús dice: confía en mí que yo te voy a proveer. Y tú estás haciendo 1000 maniobras para conseguir un segundo, un tercero y hasta un cuarto trabajo. Y Jesús te dice: pero ¿por qué tú estás viviendo esa vida? Si yo te dije a ti, yo te voy a proveer. Pero como no creemos, el segundo y el tercer y hasta el cuarto trabajo, un por si acaso. Si esto no funciona, voy para acá. Hermano, y eso es lo que el Señor nos pide. Nosotros estamos viviendo en un mundo tan incrédulo, hermanos, que tú y yo ni nos damos cuenta de que estamos en la misma situación, en la misma barca, con las mismas experiencias. No confiamos en nuestro Dios. Y decimos sí que confiamos, pero hermanos, no es decirlo, es hacerlo, demostrarlo, vivirlo. Y eso es lo que Jesús nos presenta esta mañana. Y es por eso, y con esto termino, y es por eso que el Señor, y de hecho, esto yo no lo entendí hasta esta semana. Esta semana, cuando Jesús le dice, se vira, y le dice a sus 12 discípulos: ¿y ustedes? ¿Y ustedes también se quieren ir? Hermano, para mí eso es muy difícil. Para mí eso es bien duro. Cuando yo leí eso, yo digo: pero Señor, ¿pero cómo es posible que son los 12 que tú escogiste, llamados por tu boca, caminaron contigo, durmieron ahí contigo, oraron contigo, presenciaron milagros contigo? ¿Cómo es que a estas alturas tú les vas a preguntar si se quieren ir?
¿Te has preguntado tú, y si ellos hubiesen dicho, sí, nos vamos, ¿en dónde hubiese quedado la misión de Jesús? ¿Se hubiese cambiado el plan de Dios? ¿Qué hubiese pasado contigo y conmigo? Esto es para pensar, hermanos. Porque solamente Pedro, dice la Escritura, que contestó. Y déjenme decirle una cosa, yo no creo que Pedro contestó aquí porque era un aprontado, porque era el primero que quería estar, porque era el que se lanzaba sin saber lo que estaba diciendo. Como muchos tenemos tal vez en mente de que Pedro era un presentado, se metía en todas, por eso tenía tanto problema. No, las Escrituras me indican a mí o me dejan saber a mí que Pedro no reaccionó. Pedro pensó lo que estaba diciendo, porque miren lo que dice, versículo 68. Simón Pedro le contestó, ¿y a quién seguiremos, Señor? ¿A quién? ¿A quién vamos a seguir nosotros? Eso no es una contestación, una reacción, hermanos. Eso fue bien pensado. Y Pedro no está hablando por él, ya está hablando por todos ellos. Y dice más, y dice, solo tus palabras dan vida eterna. Pero Jesús, yo digo, oye, Jesús debió haber dicho, pero eso es lo que estoy hablándole a toda esta gente desde hace tiempo. Debo 2 horas diciéndole esto y ahora tú me lo vienes a confirmar. Eso es lo que Jesús estaba diciéndole a la multitud. Tú eres el Dios de la vida. Tú eres la vida. Tú eres el que da la vida eterna. Y Pedro ahora lo confirma y dice, solo tú tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. 3 veces se lo confirma. Entonces Jesús dice, y a ustedes 12 yo elegí. A ustedes 12 yo elegí. ¿Qué te está diciendo esto, hermanos? Si anteriormente te dije que quien escoge, que quien decide, que quien determina si tú habrás de ser seguidor de Dios es Dios, ¿qué te está diciendo eso? Jesús estaba hablando con la autoridad de Dios y no lo pudieron percibir. No lo pudieron percibir. Y dice aquí, todavía aún así, hay uno que va a ser un traidor y ya Jesús lo sabía. Amado, mira, esta mañana, qué sé yo qué decirte. El pueblo está desenfocado, hermanos. Bien desenfocado. Y este versículo o este capítulo número 6 de Juan, lo que pretende es reenfocarnos en nosotros como seguidores de Cristo Jesús. Día tras día. Recibo llamadas, y no solamente yo, el pastor también, tal vez algunos líderes de esta iglesia. Hermanos, tomando decisiones, hermanos, que yo digo, Señor, estamos al umbral de salir de este basurero. Y nuestros hermanos están dando vueltas ahí. Ya estamos acostumbrados a este mundo, hermanos. Cuando yo salí de Puerto Rico, yo salí directo a New York. Y cuando yo llegué a New York, yo dije, ¿dónde yo estoy? Esos buildings grandísimos, ese gentío ahí, todo el mundo pegado. El espacio para pasar de una casa a la otra hay que caminar así, pues no entras así, y yo soy flaco. La gente vive, todo el mundo encima de uno del otro.
El olor del ambiente en New York jamás se compara con el olor que tú respiras aquí. Jamás. Pero estábamos allí. Y yo, Señor, ¿y qué yo hago aquí? Tu hijo, ¿qué hace aquí? Hermano, y empezamos a vivir allí. Y a vivir allí, a conocer gente. Y a relacionarte con la gente. Y cómo vive esa gente. Y aquello carísimo. Pero allí está, el gentío está allí. Porque es New York. Hermano, yo veía a mis amigos y a mi gente haciendo sus arreglos. Porque hay que quedarse en New York. Allí hay que vivir. Este es el glamour. Y los que salen de New York salían para París. Está peor. Pero es París. Y yo decía, Dios mío, ¿y cómo un hijo tuyo está aquí? Jesús tiene ovejas en todo lugar. Esas ovejas hay que sacarlas de ahí también. Pero lo triste de eso, hermanos, es que nos acostumbramos. Y ya no nos apesta. Ya no nos da frío. Y están esas temperaturas grandes. Y nos acostumbramos, hermanos. Y solo aquel que tiene su vista puesta en el eterno, solo aquel que tiene su vista puesta en el progreso que el Señor y las bendiciones que el Señor te va a dar, podrá salir de este mundo sin problemas. Tengo un sinnúmero de pacientes ahí que dicen, no, yo no me acostumbro a esto aquí, esto está muy atrasado, esto está muy lento, aquí no hay vida. ¿Y de dónde tú vienes? De New York. Allá es que hay vida, allá es que hay ambiente, allá es donde se disfruta. Hermano, yo digo, wow, Señor, el mundo está acostumbrado al mundo, la gente está acostumbrada a este mundo. De igual manera como les dije que para los judíos no fue difícil crucificar a Jesús, siento que para el enemigo no va a ser difícil ganarse o llevarse a mucha gente de este mundo. ¿No le va a ser difícil? Porque estamos acostumbrados a Él. Y si nos quitan lo que ya tenemos y lo que estamos acostumbrados, ¡ay! Ni te acerques. No me lo quites. Por eso tú y yo estamos aquí, hermanos. Para enseñarles a otros que hay vida en Cristo Jesús. Que hay un futuro. Que hay mejores oportunidades que solamente Dios nos las puede dar a nosotros. A través de Jesús. Está en nuestras manos. Está en nuestras manos, hermanos. No conformarnos a este mundo, sino a lo que Dios quiere que nosotros ofrezcamos a otros a través de Jesús. En esta mañana no tengo nada más que decir. Creo que el Señor ha sido claro. Si te quedas aquí, ahí sí fue porque lo decidiste tú. Yo quiero irme con mi Jesús. ¿Quieres tú también hacer lo mismo? Vamos a estar en pie y vamos a orar. No sé si el worship team tenía una alabanza antes de terminar. ¿Sí? ¿No? ¿No? Perfecto. Bueno, oramos y nos vamos para casa. Yo no sé qué hora es, porque el reloj allí no está. La 1:05. Hemos terminado a tiempo. Oramos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos. Qué bueno saber, Señor, que tú todavía, a estas alturas, Señor, de nuestra existencia, te preocupas por nosotros. Nosotros, Señor, te defraudamos a cada rato. Vivimos, Señor, negándote, rechazándote, Señor.
por nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y queremos, Señor, corregir nuestra conducta contigo. Oh Padre, perdona nuestros pecados. Ayúdanos a creer en Cristo como nuestro Salvador. Ayúdanos a creer, Señor, que eres tú el que nos has escogido para vivir en este mundo. Pero eres tú también el que nos has escogido, Señor, para ir a vivir por la eternidad contigo. Padre, pero no queremos tomar esto como algo dado. Queremos tomarlo, Señor, porque es un privilegio que tú nos concedes también para compartir con otros y tengan la misma oportunidad. Por lo tanto, Señor, obra de tal manera en nuestras vidas que muchos vengan al conocimiento de la verdad y que de la multitud, Señor, que la multitud que nos rodea pueda conocerte y pueda creerte. Abrimos nuestros corazones a la influencia de tu Espíritu Santo. Queremos que tú nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares, a nuestras comunidades, Señor. Ya pronto nosotros salimos a hacer una obra especial. Y queremos hacer esta obra especial, Señor, sabiendo que eres tú el que nos llevas. Creyendo, Señor, que lo que tú has hecho y has puesto en nuestros corazones es para glorificarte y honrarte. A ti nos consagramos, Padre Santo. Llévanos con bien una vez más, te pedimos. Bendice lo que queda del resto de este tu día. Y no te olvides, Señor, de tus bondades para con nosotros. Es en el nombre de Jesús en quien oramos en esta mañana. Amén. Amén.